La noticia de última hora es que Turquía, Pakistán y Arabia Saudí han firmado su nuevo acuerdo trilateral de defensa. Y se dice que la disposición central del acuerdo es una cláusula de defensa colectiva. Cualquier ataque armado contra uno de los tres estados se considerará un ataque contra todos ellos. Esta es la interpretación básica. Esto ya existía antes entre Arabia Saudí y Pakistán. Ahora, Turquía se suma. Oficialmente han firmado el documento. Y en lo que respecta al tratado y a la situación, creo que la guerra ha creado una nueva atmósfera en la región. ¿Y cuál es en su opinión? Bueno, uno de los aspectos interesantes de esto es que Egipto no forma parte. Egipto ha estado coordinándose con los otros tres en la guerra contra Irán, y creo que eso merece una explicación. El núcleo de este tratado es, como usted sugiere, el equivalente al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. Exige que todos consideren un ataque con sus socios como un ataque contra ellos mismos. Y esto refleja, como comentábamos antes de entrar en directo, el cambio de perspectiva de los países de la región. Es decir, Irán, Arabia Saudí en particular, los Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, Egipto. Se alejan de cualquier aspiración a ejercer un liderazgo amplio del mundo islámico, del mundo árabe o del mundo en general, y se centran en sus propios intereses, en sus intereses inmediatos y en la seguridad de la región. Y Egipto no forma parte de esto, creo, por varias razones. En primer lugar, los intereses de Egipto son distintos de los demás. Por tanto, no está implicado en la seguridad del Golfo Pérsico y tiene intereses más limitados. Su interés en el Golfo Pérsico es el mismo que el de, pongamos, los europeos, los indios o cualquier otro. Es decir, quiere energía procedente del Golfo Pérsico y quiere que el canal de Suez esté abierto, pero no tiene el amplio interés en la seguridad regional que sí tienen los demás. Creo que actúa como asesor, tiene una relación consultiva con este tratado tripartito, así que no está completamente al margen, pero no forma parte de él. Y lo que incluye el tratado es, por supuesto, además del compromiso de defensa conjunta, un compromiso de cooperar en el intercambio de inteligencia y tecnología, la producción industrial y la consulta sobre seguridad regional. Así que es muy significativo. Y en cierto modo, como usted decía, Arabia Saudí y Pakistán tenían un acuerdo similar. Ahora se ha ampliado. Turquía es, por supuesto, la heredera del Imperio Otomano y también una gran potencia militar y tecnológica. Así que esto es muy importante. Y es en cierto modo un giro de los tres países. Se alejan de depender de Estados Unidos y pasan a depender unos de otros en la región. Por tanto, es un tratado de Asia Occidental, basado en Asia Occidental, que no busca un patrocinador extranjero, sino que se apoya en sus propios esfuerzos. Así que es muy significativo. Es básicamente una declaración de independencia respecto a la tutela estadounidense. Ahora bien, la verdadera pregunta es, ¿qué relación tienen este nuevo tratado y estos tres socios con Irán? ¿Va dirigido contra Irán? ¿Se ampliará para incluir una relación de consulta con Irán o algo más importante? Cada uno de estos países tiene una historia con Irán que es un tanto complicada. Así que tendremos que ver cómo evoluciona esto. Porque la otra cuestión, por supuesto, es que una vez que Irán y Omán lleguen a un acuerdo definitivo sobre el control del estrecho de Hormuz, la siguiente pregunta será, ¿cuál será la arquitectura de seguridad regional para el Golfo Pérsico? ¿Cómo serán las relaciones entre Irán, los árabes del Golfo, Pakistán, Turquía e Irak? Así que hay muchas cosas en marcha y no sabemos muy bien dónde van a terminar. Creo que la alternativa, lo más importante, es cómo va a percibir Israel eso. Bueno, Israel sin duda lo percibirá como una medida para contrarrestar a Israel, y está claro que esa es la intención. Cuando Pakistán y Arabia Saudí hicieron su acuerdo, se basaron en una base nuclear.
Arabia Saudí había financiado el desarrollo por parte de Pakistán de un arma nuclear, y a cambio de la garantía, creo, de que si Arabia Saudí necesitaba una disuasión nuclear, ya fuera frente a Israel, Irán o quien fuera, los pakistaníes se la proporcionarían. Creo que sería más probable en forma de un despliegue de fuerzas nucleares pakistaníes en Arabia Saudí, de manera similar a cómo se desplegaron fuerzas estadounidenses en Afganistán, Alemania o Corea del Sur en una época anterior, o quizá incluso mediante la transferencia de tecnología de armas nucleares a Arabia Saudí si fuera necesario. Creo que de hecho la posibilidad de que Pakistán haga algo más que proporcionar a Arabia Saudí una capacidad de disuasión ampliada es una de las principales razones por las que al parecer Irán aún no se ha nuclearizado. Porque creo que Irán entiende muy bien que, si se nucleariza, si desarrolla una capacidad de disuasión nuclear, los saudíes harán lo que han dicho que harán lo mismo. Turquía, Egipto e Irak harán lo mismo. Y como resultado, la seguridad de Irán será menor, no mayor. Así que esto es importante. La incorporación de Turquía tiene un peso militar considerable, y las Fuerzas Armadas turcas son formidables. Tienen experiencia en combate y la tecnología militar turca es avanzada. Así que hay una cuestión entre los turcos y Estados Unidos. Los turcos quieren comprar el F-35 o al menos volver a participar en su fabricación. E Israel se ha opuesto a ello con uñas y dientes, porque considera, acertadamente, que esto supondría un giro de Estados Unidos, alejándose de Israel y acercándose a otras relaciones en la región. Además, socavaría la llamada ventaja cualitativa de Israel, cuyo mantenimiento Estados Unidos se comprometió a garantizar. Así que sí, Israel no va a considerar esto sino como una amenaza. Sin duda es una amenaza para el proyecto del Gran Israel, porque estos tres países están en condiciones de bloquear una mayor expansión de Israel en la región y de contrarrestarla eficazmente, tanto en el plano político como en el militar, a medida que desarrollan sus mecanismos de consulta. La cuestión es que, para Arabia Saudí, el otro aspecto de este pacto sería cómo va a influir en el conflicto en curso entre Yemen y Arabia Saudí. Sabemos que Arabia Saudí lleva mucho tiempo sometiendo a Yemen a un asedio, y en su opinión, ¿cómo va a influir este nuevo pacto de defensa? Bueno, no está claro. Quiero decir, yo diría que evidentemente, dado que el conflicto de Yemen, como usted dice, lleva mucho tiempo en marcha, Arabia Saudí practicó durante mucho tiempo lo que yo llamo realpolitik, es decir, sobornaba a los yemeníes para que mantuvieran la paz entre ellos y con el reino. Esa política la cambió Mohammed bin Salman. Muy imprudentemente lanzó una guerra contra Ansar Allah, los hutíes, y no ha ido bien. Ansar Allah está responsabilizando a Arabia Saudí del ataque contra ella por parte del gobierno de Adén, al que Arabia Saudí patrocina y apoya. Arabia Saudí históricamente no ha querido un Yemen unido, pero sí ha querido que las facciones yemeníes acudieran a ella en busca de liderazgo y no a otros. De hecho, en los años 60 hubo una guerra entre Arabia Saudí y Egipto por Yemen. Había tropas de ambos países en Yemen, y Egipto intentaba derrocar a los al-Saud en Arabia Saudí. Así que esto tiene raíces profundas. Y sé que cuando fui embajador en Arabia Saudí existía una norma no escrita. El censo debía mostrar Jirak mínimo un saudí más que yemení. La población saudí tenía que ser mayor. De todos modos, también había otras normas, ¿sabes? Nunca podía superar los 40 grados centígrados, porque si lo hacía, la gente tenía que dar libre a su plantilla. Así que el servicio meteorológico nunca medía nada por encima de los 40 grados centígrados. Pero claro, cuando llegué, el servicio meteorológico, de una manera muy islámica, no predecía el tiempo, porque eso sería una afrenta a Dios. Informaban de qué tiempo había hecho.
Han cambiado muchas cosas, pero de todos modos algunas siguen igual. Así que siempre va a haber más saudíes que yemeníes, creo, al menos oficialmente. Y hoy hemos visto las imágenes de lo que está ocurriendo en Irak. Parece que el gobierno iraquí está intentando controlar a la resistencia en Irak para que no ataque a Arabia Saudí. Lo están intentando. Se ven los helicópteros sobrevolando algunas regiones para vigilar lo que está pasando, porque no quieren que estalle un nuevo conflicto. Por otro lado, sabemos que la resistencia en Irak está presionando al gobierno. Tienen que responder a lo que ha ocurrido, el ataque saudí contra Irak. Hay una especie de turbulencia regional en curso en Irak. Y sabemos que Arabia Saudí estuvo en contacto con los iraníes, informándoles de que el ataque contra Irak fue obra de Estados Unidos. Atacaron un almacén en Irak. No atacaron a todas esas personas. Básicamente les están diciendo a los iraníes, no fuimos nosotros, fueron los Estados Unidos. ¿Cuál es su percepción? ¿Y cómo van a poder calmar la situación para facilitar algún tipo de comunicación en la región? Bueno, Bagdad y Riad comparten un interés común. No quieren verse involucrados en la guerra de Irán. Y la resistencia, que es pro-iraní, una parte de ella respaldada por Irán, tiene una idea distinta. Evidentemente les gustaría apoyar a Irán. Ven a Arabia Saudí como un títere de Estados Unidos, como una avanzadilla de Estados Unidos. Ya saben, nuestro amigo Mohammad Marandi dice que Arabia Saudí no tiene capacidad de decisión propia, que está, ya saben, simplemente enganchada a Estados Unidos. Coincido con él en casi todo, pero no en eso. Creo que se equivoca en eso. Y tampoco creo que el gobierno iraquí sea un títere de Irán. Es independiente. Y todo esto se remonta a lo que estábamos hablando al comienzo de este programa. Todos en la región defienden sus propios intereses egoístas y se preocupan por sí mismos. No les interesan la teología, la ideología, ni las cuestiones de principios. Intentan maximizar las ventajas para sus propios países. Y en el caso de Irak, el gobierno iraquí, aunque pueda simpatizar con Irán y estar dispuesto a hacer algunas cosas por Irán, no quiere verse implicado en una guerra con Israel y Estados Unidos. Y Arabia Saudí, por su parte, participara o no en los ataques contra Irak, y creo que sí participó, no quiere verse arrastrada a una confrontación con Irán ni con otros actores de la región. Ya tiene bastantes problemas. Ha sufrido daños por parte de Irán, de la resistencia iraquí, de Ansar al-Husíes, y no le ha ido bien en Líbano. Además, sus relaciones con Estados Unidos son muy precarias. Así que, parte del motivo saudí para responder a la resistencia con un ataque era reforzar la relación de Arabia Saudí con Estados Unidos. Era dejar claro a Estados Unidos que al final Arabia Saudí sigue siendo fundamental para cualquier política estadounidense hacia la región. Y creo que probablemente lo lograron. Por lo demás, está bastante claro que los saudíes han negado a Estados Unidos el uso de sus bases para lanzar ataques contra Irán. Han prestado cierto apoyo y les ha costado caro, porque por ejemplo la base aérea Príncipe Sultán, al sur de Riad, ha sufrido daños muy graves por los ataques con misiles iraníes. Así que creo que los saudíes entienden que esta guerra no está produciendo paz, ni un tratado, ni un acuerdo. No hay un trace. Puede que en espera continuará. Porque Radich Ridist Juridicals Livrins. Basically, this war has been going on for decades. That is to say, ever since the Islamic Revolution. Es decir, desde la Revolución Islámica y el fin de la relación del Shah con Israel, Israel ha intentado derrocar al gobierno de Teherán y cambiar el régimen. También ha participado activamente en intentos de paralizar la ciencia y la tecnología iraníes, especialmente en el ámbito nuclear. Por su parte, Irán durante gran parte de este periodo fue muy pasivo. No respondió con contundencia a Israel, pero ahora sí está respondiendo.
Y estamos en una situación en la que, cuando y si el problema del estrecho de Hormuz se resuelve de algún modo, y podemos hablar de ello porque creo que se está elaborando una solución. somehow, and we can talk about that because I think a resolution is being crafted. But when that is solved, Pero cuando eso se resuelva, continuará la pugna por la influencia en la región, por el predominio regional. Es decir, Irán tiene sus propios intereses nacionales e Israel tiene los suyos y entran en conflicto. Así que creo que la cuestión es, y esto nos remite a la pregunta que planteé antes, ¿cuál será la relación entre la alianza pakistaní, saudí, turca e Irán? Y creo que eso aún está por definir. Y buena parte de ello depende de si Israel mantiene sus políticas agresivas. Si lo hace, acercará más a Irán y a esos países, del mismo modo que Estados Unidos ha acercado a Rusia y China, aunque en un contexto diferente. has pushed Russia and China together in a different context. You've mentioned the case of the Strait of Hormuz. Ha mencionado el caso del estrecho de Hormuz. Sabemos que hay comunicaciones, algún tipo de comunicación, o que han llegado. Ayer supimos por las primeras informaciones desde Irán que han alcanzado una especie de, quizá, primer borrador de acuerdo entre las dos partes. Right. Right. So they are attempting to reduce De acuerdo, están intentando reducir el acuerdo básico a un texto consensuado, es decir, están en un proceso de redacción, que es una fase muy avanzada de la negociación. ¿Qué importancia tiene esto? En primer lugar, Estados Unidos no participa. Al parecer, estamos escuchando. Nos enteramos de lo que ocurre a través de Qatar y Pakistán, que están siguiendo esto muy de cerca, pero no participamos en la negociación. Así que este es, una vez más, un caso de países de la región tomando las riendas de su propio destino sin tener en cuenta a un padrino extranjero. Los europeos no participan. En ocasiones, bajo liderazgo británico y francés, han hablado de intervenir en el estrecho, pero nunca lo han hecho y no lo harán. Y Estados Unidos tampoco. but they have never done it, and they will not do it, and not you. What is the significance of this? ¿Qué importancia tiene esto? A way for Donald Es una forma de que Donald Trump declare la victoria y se marche, porque al parecer, durante 60 días no se cobrarán tasas por transitar por el estrecho de Hormuz. Así que, en esencia, estará abierto para todos. be open to everyone. Irán ha asumido con mucho cuidado el control del tráfico entrante. Es decir, el tráfico que entra en el Golfo Pérsico estará controlado por completo por Irán. El tráfico que sale del Golfo estará controlado por Omán con el apoyo y el acuerdo de Irán. With Iranian support. ¿Qué importancia tiene esto? Enfrenta el bloqueo estadounidense a Omán. Así que el bloqueo estadounidense del petróleo que sale del Golfo Pérsico ahora tiene que enfrentarse directamente a Omán, no a Irán. Así que creo que esto es bastante inteligente. So this is pretty clever, I think. Where does this end? ¿Y dónde acaba esto? The desired outcome Imagino que el resultado deseado es que Omán e Irán, durante esos 60 días, no permitan la entrada ni la salida del Golfo a buques estadounidenses ni a buques vinculados con Israel. Espero que Irán tenga la sensatez de no proclamar esta política. Es decir, si es una política, que se calle al respecto, porque Donald Trump necesita una excusa para salir de esto. Y está realmente en problemas por todo este asunto. Insensatamente, ha dirigido una guerra a instancias de Benjamin Netanyahu y del gobierno y la nación israelíes. Y eso ha debilitado enormemente las capacidades militares estadounidenses a escala global. Estados Unidos aún tiene capacidad para bombardear Irán y para hacer cosas en el Golfo Pérsico. to bomb Iran and to do things in the Persian Gulf, but we do not have the ability, having depleted Pero no tenemos capacidad después de haber agotado nuestro armamento y nuestras defensas. No tenemos capacidad para actuar como una potencia global por el momento. discussion of Y al parecer, hubo una discusión acalorada sobre este asunto entre el presidente Trump y el secretario, autodenominado secretario de guerra, Hegseth. Según tenemos entendido, el señor Hegseth volvió a demostrar su cobardía política y su falta de carácter. Culpó a su adjunto de esta situación. Pero uno de los principios básicos de cualquier líder es que al final eres responsable de lo que ocurre, aunque no hayas estado implicado directamente. Él claramente sí estuvo implicado directamente.
Así que este es un ejemplo de cobardía política y falta de carácter por su parte, lo cual en realidad no sorprende. Pero en cualquier caso, esta es una situación grave. El armamento se ha agotado. La libertad de acción de Estados Unidos en otras guerras, reales y potenciales, es limitada. Ucrania no puede conseguir las armas que dice necesitar para defenderse de la contraescalada rusa. Ucrania ha escalado contra Rusia, y Rusia ha respondido con una contraescalada. Pero Ucrania no tiene las capacidades de interceptación Patriot para hacer frente eficazmente, si es que el Patriot es eficaz en absoluto, a los ataques rusos. Del mismo modo, Estados Unidos no tiene las municiones necesarias para hacer frente a un posible ataque chino contra Taiwán. No creo que sea probable, pero podría ocurrir. Es decir, no creo que los chinos quieran una guerra. Creo que quieren ganar sin una guerra, ganar la guerra civil que todavía continúa sin recurrir al uso de la fuerza, salvo demostraciones de fuerza que han llevado a cabo en el estrecho de Taiwán y en el mar de Filipinas. En cualquier caso, el señor Trump está en apuros. Los militares están disgustados con su actuación. Su gabinete ha dejado al descubierto una incompetencia absoluta en múltiples ámbitos, no solo en el militar. No tiene ninguna estrategia diplomática, no tiene opciones para salir de esto. Y creo que Irán y Omán están diseñando una opción para que pueda salir si es lo bastante inteligente como para aprovecharla. Si se abre el estrecho sobre la base que parecen estar proponiendo, Donald Trump puede decir, bueno, el bloqueo ha terminado. No queremos bloquear Omán ni la producción de petróleo. Queremos mitigar el desastre de la escasez de petróleo y de gas que ha provocado la guerra. Queremos volver, como dijo Marco Rubio, el objetivo de la guerra es restaurar la situación anterior a ella. Una declaración realmente estúpida, pero bueno, nadie ha perdido nunca credibilidad por subestimar la estupidez del público estadounidense. Y Donald Trump se va diciendo que está dispuesto a intervenir de nuevo si Irán impone controles inaceptables sobre el estrecho. Pero dentro de 60 días todo el mundo habrá cambiado de tema y seguirá adelante, y nadie recordará nada. Quiero decir, una de las características de nuestra época es que parece haber una amnesia política por parte del público. La gente no recuerda qué pasó, cuál fue la secuencia de los acontecimientos, qué se acordó, qué no se acordó, ya saben. Y Donald Trump tiene la costumbre de afirmar a posteriori que había diversas condiciones en acuerdos que nunca se discutieron. Así que bueno, lo contrario también es posible. Puede afirmar a posteriori condiciones favorables para él que nunca se discutieron. Puede atribuirse una especie de victoria, no muy creíble, pero suficiente para salir del paso. Permítame hacer una última observación sobre todo esto. 60 días, no sabemos cuándo se completará el borrador del acuerdo entre Irán y Omán. Al parecer avanza bastante rápido. 60 días, digamos que hoy es ¿qué día? El 7 de agosto. Supongamos que el 15 de agosto hay un acuerdo. Bueno, 60 días después sería el 15 de octubre. Eso es unas 3 semanas antes de las elecciones legislativas de noviembre. ¿Creen que Donald Trump va a querer ir a la guerra otra vez antes de las elecciones? Ya saben, creo que al menos los iraníes han pensado esto con bastante cuidado. Y veremos qué pasa, que es la frase favorita de Donald Trump. Veremos qué pasa. Pero él es impredecible. Irán y Omán son bastante previsibles. También lo son los árabes del Golfo. Van a hacer las paces con Irán. No tienen otra opción. Y veremos qué trae consigo este nuevo acuerdo trilateral de defensa entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, y cómo se relaciona con la futura arquitectura del Golfo Pérsico cuando el estrecho de Hormuz vuelva a estar abierto. Una última reflexión. Independientemente de cuándo se abra el estrecho, va a haber un shock petrolero. Estamos en el límite inferior de la capacidad de almacenamiento. El petróleo tardará entre 4 y 5 semanas en llegar a las refinerías, incluso en países consumidores clave, incluidos Estados Unidos, que necesita crudo agrio de Arabia Saudí para producir combustible de aviación y diésel.
Así que lo peor, económicamente, todavía está por llegar, pase lo que pase. The worst economically is yet to come, regardless of what happens.